En este vídeo veremos cómo formular y nombrar compuestos químicos binarios, esto es, aquellos compuestos que están formados por dos elementos diferentes. Comenzamos con unas reglas básicas que, aunque no son las que a la hora de la verdad en general los procedimientos que vamos a usar, sí que nos sitúan en el contexto de por qué se formula de una determinada manera. Primera norma es que siempre vamos a poner a la izquierda el elemento menos electronegativo y a la derecha el más electronegativo. Esto lo que significa es que a la derecha van a aparecer en general los que están en esta parte de la tabla periódica, pues como ya hemos visto anteriormente, la electronegatividad crece hacia la derecha y arriba en la tabla periódica. Normalmente se suele decir que el elemento que va a la izquierda, el que tiene menor electronegatividad, es el metal y el que va a la derecha es un no metal, aunque hay compuestos de dos no metales o de dos metales, y en ese caso lo que impera es, a la hora de colocarlos, que el que se vaya a la derecha sea el más electronegativo. Ahora bien, ¿hace falta saberse para ello todas las electronegatividades de todos los elementos? No, como hay una tendencia periódica, se tiende a simplificar y la UPAC, que regula la formulación, da un criterio que es el siguiente. Puesto que, con ciertas excepciones, la electronegatividad crece hacia las derechas al acercarnos a la configuración de gas noble y hacia arriba dentro del mismo grupo, el orden de electronegatividades sigue una serpiente, es decir, si vamos de más electronegatividad a menos electronegatividad, empezaríamos con el flúor, cloro, bromo, yodo, astato. De ahí vamos al siguiente grupo, oxígeno, azufre. Todo esto es aproximado, porque en realidad el segundo elemento más electronegativo después del flúor es el oxígeno. Pero para no tenernos que aprender todo en memoria, se toma como convenio este de aquí para el orden de las electronegatividades. Fijémonos en alguien especial que es el hidrógeno. El hidrógeno tiene una posición muy peculiar en la tabla periódica y en realidad donde va aproximadamente colocado según el orden de electronegatividad es al acabar el grupo 16, esto es después del polonio, y más electronegativo que el nitrógeno, o sea que en orden de electronegatividad se colocaría aquí. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que, por ejemplo, cuando formulamos el hidruro de berilio, como el hidrógeno es más electronegativo que el berilio, que viene mucho después en el orden de electronegatividades, el berilio menos electronegativo va a la izquierda del hidrógeno más electronegativo. En cambio, cuando formulamos el cloruro de hidrógeno, el hidrógeno es menos electronegativo que el cloro, que lo tenemos aquí, y por eso el cloro va a la derecha. A la hora de la verdad, por la forma en que se nombra y se formula, todo esto no nos lo tenemos que saber, pero sí que vale la pena recordar por qué se escriben así las cosas, porque en un caso el hidrógeno va a la derecha, en otro a la izquierda, etc. Segunda cosa muy importante, la suma de los números de oxidación de todos los átomos de una molécula es 0. Porque los números de oxidación, si nos acordamos, nos indican cuántos electrones tiende a poner en juego un cierto elemento. Un número de oxidación positivo quiere decir que yo cedo electrones, uno negativo que los tiendo a ganar, y tanto se tienen que ganar como se tienen que perder en una molécula que es neutra. Por ejemplo, si tenemos esta molécula de aquí, el trióxido de dinitrógeno, ¿qué significan estos números? Estos números en una fórmula lo que significan es que hay 2 átomos de nitrógeno y hay 3 átomos de oxígeno. O sea, es una combinación de 5 átomos, de los cuales son 3 de oxígeno y 2 de nitrógeno. Ahora, aquí el nitrógeno actúa con número de oxidación más 3 y el oxígeno con número de oxidación menos 2. Es decir, cada nitrógeno tiende a ceder 3 electrones y cada oxígeno a ganar 2. Entre los dos nitrógenos ceden 3 por 2, 6 electrones.
Y entre los 3 oxígenos, 3 por menos 2 menos 6. Eso significa que entre los 3 oxígenos ganan 6 electrones. Los que uno os da, o digamos que los comparte, pero tiende más bien a quedárselos el otro los tiende a aceptar. La suma me tiene que dar 0. Y este es el origen de la famosa regla. Si nos damos cuenta, este 3, para que dé 0, es como que ha venido aquí. Es igual que el número de oxidación del nitrógeno. Y este 2 tiene que ver con este menos 2 del oxígeno. Este cuadrar que la suma de los números de oxidación sea 0 nos remite a la famosa pseudo regla que funciona para compuestos binarios, o la mayoría de ellos, por ejemplo para los peróxidos no, de intercambiar valencias y simplificar. Porque como estamos buscando las moléculas más sencillas posibles, la manera más sencilla posible de alcanzar una suma cero de números de oxidación, cuando tienes a alguien, por ejemplo, como el aluminio, que tiene número de oxidación 3, y alguien con número de oxidación menos 2, como el oxígeno, es que haya 3 oxígenos, igual que este número, y 2 aluminios. Porque intercambiando el número de oxidación con el número de átomo, conseguimos que haya el mismo número positivo que negativo. Si en vez de tomar 2 y 3 cogiésemos 4 átomos de aluminio y 6 de oxígeno, también se cumpliría, pero sería una molécula mucho más complicada, y en general las moléculas que vamos a estudiar, las que tienen lugar normalmente, son moléculas con el menor número de átomos posible. Bien, dicho esto, pasamos con la siguiente regla, y es que el elemento de la derecha en un compuesto binario actúa siempre con su único número de oxidación negativo. ¿Por qué? Porque el elemento de la derecha es el más electronegativo, es el que tiende a ganar. En un compuesto binario que tiene solo 2 elementos, uno tiene que ganar electrones y otro tiene que perder. ¿Y quién va a ganar los electrones? El de la derecha, el más electronegativo. Ganar electrones significa número de oxidación negativo. En general, los elementos con números de oxidación negativos solo tienen un único número de oxidación negativo. Así que para el de la derecha no hay ningún tipo de duda sobre cuál es su número de oxidación. Si miramos en la tabla periódica, veremos que todos los del grupo 17, el grupo del flúor, tienen como número de oxidación negativo -1. Todos los del grupo del 16, del oxígeno, -2. Todos los que tienen un número de oxidación negativo en el grupo del nitrógeno, que son nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio, tienen el -3. Y el carbono y el silicio del grupo 14 tienen número de oxidación negativo -4. Estos son lo que llamamos no metales. ¿Por qué es esto así? Bueno, porque si nos acordamos, estos necesitan solo ganar un electrón para llegar a gas noble, estos 2, estos 3 y estos de aquí van a necesitar 4. Y es por ello que tienen -1, -2, -3, -4. Bien, el de la izquierda, el átomo el átomo menos electronegativo, actúa con un número de oxidación positivo, que este sí que puede variar, no es único, y va a depender del compuesto. Entonces, aquí vale la pena remarcar cuáles son los elementos que tienen un único número de oxidación positivo. Todos los del grupo 1 solo tienen un número de oxidación positivo, que es el 1. Todos los del grupo 2, 2. Todos los del grupo 3, 3. Y aparte de eso nos encontramos con la plata, que solo tiene 1, el zinc y el cadmio, que solo tienen 2, y el silicio, que solo tiene como número de oxidación positivo el 4. En español, algo que no sucede en otros idiomas como el inglés, los compuestos binarios se leen de derecha a izquierda. Y hay dos formas principales de nombrar los compuestos que admite la IUPAC, o una más. Veremos luego, de pasada. Una es la nomenclatura de prefijos multiplicadores, lo que antes se llamaba la sistemática, que consiste en indicar con prefijos el número de átomos de cada elemento y leerlo, como ya hemos dicho, completamente al revés. Tri
óxido de dinitrógeno. Por otra parte, tenemos la nomenclatura de números de oxidación, que en lugar, lo que antes se llamaba stock, en lugar de indicar el número de átomos de cada elemento, lo que se indica es, entre paréntesis y con números romanos, pegado al nombre, el número de oxidación del elemento de la izquierda, puesto que el de la derecha no nos hace falta, y esto solo se hace en caso de que tenga más de uno. Cabe remarcar que no siempre vamos a usar los prefijos. Vamos a ver cuándo sí y cuándo no. Para empezar, nunca usamos el prefijo de 1, mono, con el elemento de la izquierda. Por ejemplo, aquí hay, si no pone nada, significa que hay uno de cada, diremos monóxido, pero no pondremos nunca monocarbono. Con el elemento de la izquierda, que es el segundo que aparece al nombrarlo, jamás pondremos este mono. Y nos tenemos que fijar, si el elemento de la izquierda solo tiene un número de oxidación positivo, entonces no se ponen números de oxidación, está prohibido ponerlos en números romanos, y los prefijos son opcionales, quiere decir que podemos ponerlos o no ponerlos, se admiten las dos, excepto mono, con el de la izquierda, que no se puede poner. En el caso de que el elemento de la izquierda tenga más de un número de oxidación positivo, en ese caso hay que diferenciar y es ineludible el uso de prefijos o de números de oxidación en la nomenclatura de números de oxidación. Para todos los compuestos binarios, sean sales binarias, óxidos e hidruros, se sigue el mismo patrón. Tenemos dos elementos, cada uno de ellos con un número de átomos, y entonces lo leemos al revés. El primer prefijo, según nos lo encontramos de derecha a izquierda, el nombre de este elemento acabado en uro, salvo alguna excepción, de el segundo prefijo que indica el número de átomos del primer elemento y acabado con el nombre del primer elemento. Eso en la nomenclatura de prefijos. En cambio, en la nomenclatura de números de oxidación no ponemos estos prefijos y empezamos con el nombre del segundo elemento acabado en uro de el nombre del primer elemento con su número de oxidación correspondiente en números romanos. Vamos a verlo, cómo funciona. Antes de eso, démonos cuenta de quién pueden ser los de la derecha. Los de la derecha pueden ser no metales, o sea, que solo vamos a tener estos de aquí. En general acabarán en uro, fluoruro, cloruro, bromuro, etc., menos quiénes, menos el oxígeno, que no lo llamamos oxigenuro, sino óxido, y hay algunas raíces que se acortan más de lo que a priori tocaría, que son sulfuro en lugar de azufruro, nitruro en lugar de nitrógenuro, carburo en lugar de carbonuro, y cuando el hidrógeno está a la derecha diremos hidruro en lugar de hidrogenuro. Vale la pena repasar estos nombres para no cometer algunos errores poniendo alguna sílaba de más al cortar la raíz del nombre. Vamos a ver varios ejemplos, pasando del nombre a la fórmula, con la nomenclatura de números de oxidación. Aquí el truco, pasando del nombre a la fórmula, es, como hemos dicho antes, intercambiar valencias y simplificar. En caso de que sea posible, dividiendo los dos subíndices por el mismo número. Por ejemplo, si nos dicen sulfuro de zinc, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el azufre a la derecha, porque lo leemos al revés, zinc a la izquierda, y ahora el azufre actúa con su única valencia negativa. Siempre que digamos valencia, nos estaremos refiriendo, en este contexto, al número de oxidación, digamos, sin importarnos el signo, en valor absoluto. O sea que si el número de oxidación es menos 2, diremos que la valencia es 2. Se la pasa al zinc, y el zinc, como solo tiene una única valencia, que es 2, se la pasa al azufre. Y lo que va a ocurrir es que ambos doses se van a simplificar y tendremos que la fórmula es ZnS. Óxido de aluminio. Tendremos aluminio
y oxígeno. El oxígeno tiene una única valencia negativa, el de la derecha siempre con la única valencia negativa, que es -2. Por lo tanto, le pondré un 2 al aluminio. El aluminio solo tiene una valencia que es 3. Por tanto, me queda Al2 o 3. Hidruro de platino 4. Fijémonos que como el platino tiene varias valencias, 2 y 4, nos la han especificado aquí. Bueno, tendré platino y H de hidruro. Un hidrógeno, y ahora el hidrógeno actúa con su única valencia negativa, que es -1, aquí va un 1, y el platino con 4. El 1 se omite y por tanto me queda PtH4. Arsenuro de cromo 6. Cromo a la izquierda, arsénico a la derecha. El arsénico actúa con -3, que es su único número de oxidación negativo. Por tanto, aquí pondré en el cromo un 3. El cromo, en cambio, actúa con 6, que es la valencia que nos dan. Y ahora veo que claramente podemos simplificar 3 y 6 dividiendo por 3 ambos y nos queda CrAs2. Cuando en lugar de darnos el nombre con números de oxidación nos lo den con prefijos, es tremendamente sencillo. Lo único que hay que hacer es leer al revés, sabiéndose los prefijos. Por ejemplo, pentaóxido de dinitrógeno, lo único que tengo que hacer es al revés. Pentaóxido de oxígeno de dinitrógeno. No tiene más. Monobromuro de cobre. Pues tengo que poner mono, significa que hay uno, de bromo, de cobre. Como no tiene ningún prefijo, pongo el átomo de cobre directamente. Fijémonos que no se pone monobromuro de monocobre porque nunca el de la izquierda lleva mono delante. Trihidruro de oro. Pues nada, trihidruro de oro. No tiene más. Dicloruro de heptaoxígeno. Bueno, dicloruro de heptaoxígeno. Fijémonos que esta es una fórmula bastante rara, es una excepción. Cuando el oxígeno se combina con los elementos del grupo de los halógenos, en realidad el oxígeno es más electronegativo que ellos. Casi siempre esto se ha formulado de esta manera como un óxido. Pero, esto sería óxido de cloro 7, pero la IUPAC recomienda, de acuerdo con su orden de electronegatividades por convención, que el cloro en este caso vaya a la derecha, según lo que hemos visto. Bueno, eso es un poco anecdótico, lo importante es que si usamos nomenclatura de prefijos, vamos al revés, leyendo simplemente de derecha a izquierda. Ahora, al pasar de la fórmula al nombre, lo único que hay que tener cuidado es con las simplificaciones, porque las simplificaciones que hacíamos al pasar del nombre a la fórmula, ahora ya pueden haber ocurrido y tenemos que estar al loro. Por ejemplo, si nos dan AU2O3, yo sé que el oxígeno, que está a la derecha, tiene que actuar con su único número de oxidación negativo, que es -2. Y efectivamente, así ocurre. Ocurre que el oro tiene aquí un 2. Por eso, ya está bien, si yo lo leo con nomenclatura de prefijos tendré trióxido de dioro, y si lo hago con nomenclatura de números de oxidación pondré óxido de oro 3, porque sé que al no haber habido ninguna simplificación, este número es directamente la valencia con la que actúa el oro. ¿Por qué la pongo? Porque el oro actúa tanto con 1 como con 3. Siguiente ejemplo, tenemos PtS2. En este caso, digo, el azufre está a la derecha, actúa con su única valencia negativa que es -2. Pero aquí no aparece ningún 2, no está. Esto significa que esto, ¿de dónde proviene? Proviene de haberse simplificado doses. Esto tenían que estar los índices al principio multiplicados por 2. De modo que la valencia real con la que está actuando el platino es 4. Por tanto, esto se llamará disulfuro de platino en nomenclatura de prefijos, pero en nomenclatura de números de oxidación será sulfuro de platino 4, porque, como hemos visto, procede de esta simplificación. Tenemos GeH3. Pues en nomenclatura de prefijos está claro, trihidruro de germanio, sin más. Como el germanio, y aquí tengo que estar al loro, solo tiene una valencia,
Entonces, en nomenclatura de prefijos puedo completamente pasar. Se puede poner o no poner el prefijo. Pero en nomenclatura de números de oxidación, jamás de los gemases tendré que poner hidruro de germanio 3, aunque sepa que es la valencia del germanio, porque el germanio solo tiene una valencia y la puedo omitir. Para acabar, hay una serie de compuestos en los que el hidrógeno se combina con los no metales del grupo 16 y 17, que son más electronegativos que él. En ese caso, el hidrógeno va a la izquierda y, de acuerdo con la regla general, los leemos cloruro, con la terminación habitual, de hidrógeno, como cualquier otra sal binaria. Ahora, estas sustancias que suelen ser gaseosas, muchas veces las encontramos disueltas en agua. Fijémonos, antes de abordar esto, que, por ejemplo, en este segundo caso, sulfuro de hidrógeno, el azufre actúa con su valencia más pequeña, la negativa, con el número de oxidación menos 2, y por eso aquí tenemos un 2. El hidrógeno le pasa el 1 al azufre. Ahora, en disolución acuosa, como hemos dicho, estas sustancias tienen carácter ácido. Esto, ¿qué significa un ácido? Lo dejamos para más adelante. Pero entonces, su formulación, que están en disolución acuosa, se indica así, con este subíndice AC, o a veces AQ, del latín aqua. La estructura que tienen se indica como ácido, la raíz del elemento que acompaña al hidrógeno y el sufijo hídrico. Así nos encontramos ácido sulfídrico, selenhídrico, telurídrico, fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico y yodhídrico. Tenemos estos 7 casos que se llaman los hidrácidos y que es importante recordar que se formulan de forma diferente. Por último, cabe destacar que la IUPAC admite algunos nombres distintos, tradicionales, para algunas combinaciones del hidrógeno con otros no metales. Sigue valiendo la nomenclatura de prefijos. Por ejemplo, H2O todo el mundo lo llama agua, aunque esto podría ser óxido de dihidrógeno. CH4 es el metano, BH3 borano, NH3 amoníaco o la IUPAC recomienda azano, todo el mundo lo conoce como amoníaco, del mismo modo que para el agua la IUPAC recomienda oxidano, agua. PH3 fosfano, ASH3 arsano y hay algunos más, simplemente que nos suene que hay una serie de nombres tradicionales que la IUPAC admite para este tipo de combinaciones del hidrógeno con algún no metal. Y por último, como comentario aparte, la IUPAC admite una tercera formulación que nosotros no usaremos, que es la llamada de número de carga. De momento no tiene mucho sentido para nosotros. Se usa para cualquier combinación entre un elemento metálico y uno no metálico y simplemente equivaldría a sustituir el número de oxidación en números romanos por la carga con la que quedaría el catión correspondiente, que es la misma, simplemente con números a la vez. Pero bueno, como cultura general, pero nosotros no la vamos a usar en este curso.